La sabiduría es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad aún siendo sola, lo puede todo sin salir de sí misma, todo lo renueva, en todas las edades, entra en las almas santas y forma en ellas amigos de Dios y profetas. Ya estamos en el aire, ingresando así al bloque formativo de nuestro programa y lo he denominado Las quejas de la vida y la neurosis. Como siempre, la formación es lo que nunca dejamos de tener presente entre nosotros, dado que la formación es lo que nos ayuda, como la palabra lo expresa, a darle forma a la vida. Y por eso mismo me interesa mucho poder hacerle llegar entre los temas que he pensado para los sábados esta posibilidad de ver todo aquello que uno puede ir simplificando en la vida de cada uno. Ustedes saben que Jesús alguna vez nos dijo, y lo relata la Escritura en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, no se inquieten por el día de mañana, el mañana se inquietará por sí mismo y a cada día le basta su aflicción. Nosotros, los hombres, tal vez vivimos muy inquietos por el día de mañana. Siempre estamos detrás de cómo será mañana, cómo será pasado, y pensar que el único momento seguro, a ciencia cierta, es el momento el que estamos compartiendo, ¿verdad? Por eso siempre que Dios quiere predisponernos para la vida, nos pide que veamos las cosas confiados en Él, no como si estuviéramos en la tierra eternamente, sino tener esa capacidad de poder pensar en todo aquello que hace a nuestro crecimiento y renunciando también a un montón de quejas que pueden ir encabalgándose en el psiquismo de cada uno, de las cuales ciertamente cada uno tiene que ir haciéndose responsable. Hay un cuidado especial que uno debe tener a este tipo de cosas, a veces hasta que no valoramos más lo que tenemos, no nos damos cuenta de todo lo que tenemos, y cuando empezamos a tratar de levantar la cabeza y decir de qué me quejo frente a tantas personas que están aquejadas por otras cosas. Bueno, en realidad lo que va punzando esa posibilidad de la queja es el no sentirse reconocido a uno mismo. Cuando uno va reconociéndose a sí mismo, también logra generar la capacidad de apreciar más lo de afuera, lo que tiene, y redimensionarlo. Cuando uno necesita ponerse de pie en la vida, necesita también darle esa posibilidad a la humildad para que uno pueda ciertamente valorar más, usando esto que la filosofía llama la cogitativa en su antropología, es decir, esa facultad que todo ser humano tiene para poder apreciar las cosas de la vida. Esas cosas que a veces se nos pasan por alto por nuestra ansiedad, por nuestra angustia, y que las desvaloramos casi como ingratamente en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que alguna vez compartíamos qué es la gratitud? Y yo les decía, la gratitud es la memoria del corazón, porque el corazón es el que tiene que recordar, más que la memoria en sí intelectiva, el corazón, la sensibilidad de la memoria. Esa es la válida, porque esa es la que aprecia, esa es la cogitativa, esa es la que es capaz de valorar. Ante la ausencia de una valoración, ciertamente
nos aquejan muchas cosas, entre ellas la disconformidad, que es típico de aquellas personas que tienen grados de exigencia superiores a los que ellos mismos pueden soportar. A veces nosotros generamos grados de exigencia superiores a lo que podemos soportar. Y creo que es muy importante ver también el tope de los límites y cada uno darse cuenta hasta dónde llega en cada cosa de la vida. Llegamos hasta ahí y más no podemos. Por eso es fundamental tratar de llegar hasta ahí. Tratar de hacer que cada momento de la vida esté un poco controlado por la realidad de nuestra existencia. Que cada brecha, que cada tiempo, que cada bloque, que cada espacio de nuestra individualidad realmente sienta como un control para que en la vida las cosas no vayan más allá del límite que cada uno puede experimentar, tanto en cuanto a la relación consigo mismo como en cuanto a la relación con los demás. Vieron que mucha gente frente a Dios parece ser que puede ser héroe, y después la vulnerabilidad humana aduce que nadie es héroe o heroína, en el caso de las mujeres, sino que toda heroicidad, en todo caso, de las virtudes, se logra porque uno realmente fue consciente de sus límites. Me viene a la mente aquellas palabras del apóstol San Pablo cuando en la segunda carta a los Corintios dice: el Señor me dijo, te basta mi gracia para que mi poder triunfe sobre tu debilidad. Qué importante esto. Te basta mi gracia, o sea, mi auxilio, mi presencia. Quiere decir que la vulnerabilidad humana solamente se sublima desde la presencia misma de Dios en la vida de un ser humano. Y la presencia de Dios se logra a través de un reconocimiento que cada uno de nosotros tiene que hacer de Dios, descubrirlo a Dios. Es un camino. Por eso a nosotros, antes de ser aprobados como religión oficial del imperio, en el año 313, a través del edicto de Milán, por el emperador Constantino, a nosotros, los cristianos, se nos llamaba un camino. Por eso se decía, y lo dice San Pablo, precisamente, yo perseguí ese camino. Nosotros éramos un camino, y justamente la vida cristiana es un camino. Cuando uno hace ese camino de tratar de desnudarse, de tomar conciencia de su propia vulnerabilidad, allí es donde Dios empieza a trabajar en la persona. Por eso el mismo San Pablo dice, sean como vasijas de barro, o sea, déjense moldear, déjense moldear. Bueno, cada uno ciertamente para dejarse moldear necesita acudir a algo que le permita ser moldeado. Y ese algo es muchas veces la deponencia de ciertas actitudes, de soberbia o de mentiras, que no permiten al ser humano, tanto la soberbia como la mentira, crecer, y por eso son personas muy quejosas. Siempre debajo de las quejas continuas, crónicas, no hablamos de las quejas reales, sino de esas quejas que no tienen argumentación en la vida, bajo la mirada de aquella frase ¿de qué me quejo? ¿Por qué me quejo? Bueno, siempre hay debajo de ellas esa falta de autenticidad, o sea, una falta de encuentro con la mismidad humana, lo cual lleva a una persona ciertamente a desligarse muchas veces de esas posibilidades que tiene de poder crecer y ser una persona de Dios. Ser de Dios es algo bueno. Ser de Dios no es un fanatismo, porque las personas somos de Dios en la medida en que sabemos crecer. Creo que el crecimiento es lo que más nos ayuda, la maduración psicoafectiva y espiritual es la que nos permite ser más de Dios, y ahí marcar ese genitivo subjetivo, lingüísticamente hablando. Esto nos va a permitir
despojarnos de un montón de miserias humanas que los hombres tenemos, que van a ir siempre en dirección a disminuir la cantidad de quejas infundadas que más de una vez tenemos. Por ejemplo, qué día nublado, qué día de calor, qué día de frío, uy, qué feo día, ¿no? Todo es lo que uno tiene adentro. Por eso aquellas palabras del filósofo romano Epícteto que dicen todo es según vos lo ves, tienen un dejo de razón muy grande. Si bien, como siempre aclaro, es un filósofo relativista, o sea que hay que tener cierto cuidado en la lectura, en la apreciación de todo lo que él da a luz, también es importante descubrir que hay una cuota importante de verdad, porque todo es según uno lo ve. Uno si dice, qué feo día, si uno está bien interiormente, uno dice, está nublado, llueve, pero no va a decir qué feo día solamente, porque la apreciación que va a tener, esa capacidad que es la cogitativa, va a ser superior, porque uno está bien interiormente, entonces si llueve o no llueve, lo toma igual, porque eso no le perturba esa paz interior dada por la quietud, o como en algún momento expliqué, ese bienestar que es la templanza en el ánimo que una persona puede tener. Esos son los dos elementos que hacen a la dinámica del alma, tanto la paz como el bienestar, pero siempre recordemos que el bienestar es la templanza en el ánimo que se genera en una persona. Entonces, más allá de esta queja que doy como ejemplo, qué día feo porque llueve, o cuánto calor, o cuánto frío, ¿no? ¿Por qué nos quejamos tanto de las cosas? ¿Qué habrá dentro de nosotros? Bueno, todo esto lo vamos a ir descubriendo a medida que pase el tiempo aquí en el programa, para que todos podamos ir descubriéndonos a nosotros mismos, porque uno es lo que intenta descubrir también de sí mismo. Uno no es, subjetivamente hablando, aquello que no descubre de sí mismo. Por eso conocerse a uno mismo es una máxima filosófica que se arrastra de la época de los primeros filósofos de la historia, que tenemos como referentes a Sócrates, Platón y Aristóteles. De este modo, entonces, conociéndonos a nosotros mismos, entrando al interior de la personalidad, haciendo lo que en el lenguaje freudiano se dice una introspección, es decir, una mirada hacia adentro, uno va a ir descubriendo una cantidad de cosas que están encubiertas, no están distinguidas bajo el nombre de quejas, pero son distintos rasgos de la neurosis que van camuflándose y van apareciendo bajo el nombre de otras cosas que vamos a ir descubriendo en el tiempo, aquí en el ciclo, pero en realidad son quejas interiores. Todas las quejas comienzan siendo, apareciendo como fenómeno, si algo que podemos distinguir, esto es un fenómeno, algo que podemos distinguir ya asumiéndolo. Todo comienza por una lamentación, y uno se lamenta de las situaciones irritantes de la vida, del resto no se lamenta, porque a veces hay situaciones externas con las cuales uno puede indignarse, pero puede evitar irritarse. Con otras no. Generalmente las personas se irritan mucho con los propios desórdenes, no tanto por los desórdenes externos o, digamos, la cribación, ese zarandeo del mundo exterior, sino con los desórdenes internos, no tanto del mundo exterior. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta esto, es decir, cómo uno está con uno mismo, entitivamente formado, cómo uno se siente consigo mismo. Esto es fundamental que cada uno se lo vaya planteando, así cada vez que nos encontramos aquí en el programa, en este ciclo sobre lo que les digo, las quejas de la vida y la neurosis, cada uno vaya descubriéndose a través de toda la formación que intento dar de un modo desarrollado, con tiempo y bajo distintas perspectivas, para que cada uno de toda la gente que está en el programa pueda decir, yo me estoy identificando con esto, por acá viene la cosa. Ese clic
que uno hace realmente es el inicio de todo nuevo orden que se puede producir en la vida interior de una persona. Bueno, lo dejamos aquí entonces, abrimos las puertas hoy en este ciclo sobre las quejas de la vida y la neurosis.